Juan Francisco Torres Landa, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto. Eres de México Unido contra la Delincuencia y el tema que nos ocupa es el 1 de enero de este año. California entra al consumo lúdico o recreativo de la marihuana. Esto hace que prácticamente toda la costa oeste de Estados Unidos esté bajo esta reglamentación. Y como quieras que se pueda y se quiera analizar, es un parteaguas en el proceso de legalización o de regularización de la marihuana, sin ninguna duda. Sí lo es, señalas bien, después de un periodo de un año, digamos, de ajustes regulatorios, la iniciativa se aprobó en 2016, había un año de transición, ya transcurrió y ahora en enero de 2018 pues los plazos se cumplen y tenemos efectivamente la sexta economía del mundo con esta posibilidad de eliminar, digamos, la prohibición como un mecanismo de tratar de controlar el consumo y reconocer que es mucho mejor entrar a un esquema regulatorio en el cual el Estado recupera la capacidad de revisar calidades, lugares de administración, edad, etcétera, cosas que bajo la prohibición no se pueden realizar. Incluso todo este proceso de legalización, no solamente en California, sino también, por ejemplo, en Colorado y en otros estados. Bueno, porque ahora ya son ocho entidades, ¿no? Son 7 estados más, Washington, D.C., que están bajo la... Sí, y si agregas los que permiten uso médico, llegamos a 30. Para uso médico requieres una receta de dolor de cabeza. Sí, o sea, ¿no? Para la ansiedad, por ejemplo. Así es. Que además, bueno, en fin. El punto es que efectivamente, pues California marca este parteaguas y en esa medida, además, hay que sumar el hecho de que Canadá ya aprobó en la Cámara Baja en noviembre del año pasado el consumo lúdico o recreativo de la marihuana y todo indica que va a ser aprobado por el Senado. Entonces tendríamos toda la costa oeste, más Canadá, y pues tenemos una vecindad obvia y un gran intercambio fronterizo, Tijuana, con Canadá. Entonces, pues es un dato fundamental para México esto, ¿no? Bueno, esto pone de manifiesto que efectivamente estamos en un error de origen y un contraste que ya no admite ocultarlo, ¿no? La verdad de las cosas es que en estos temas, y lo hemos platicado tú y yo en el pasado, privan una serie de elementos que son adversos. La hipocresía es uno de ellos, el no reconocer lo que realmente está sucediendo y el por qué la política prohibicionista ha sido un fracaso, y también la mezquindad de no saber que hay otras alternativas mejores a seguir combatiendo con violencia la posibilidad de, insisto, de sostener o eliminar el consumo. Ahora tienes a alguien en Tijuana, ¿no?, que cruzando la línea San Isidro va a poder lícitamente comprar, adquirir y consumir sin ningún tipo de problema. O sea, la prohibición de la regresa, ¿no? Sí, si se regresara a Tijuana, lo tenemos que meter 10 años a la cárcel. Claro. Ahora, en ese sentido, uno de los argumentos que se manejó reiterativamente por quienes decían que no se podía hacer ningún tipo de, digamos, legalización o regularización en México era justamente que Estados Unidos estaba en otra tesitura, ¿no? Y también es cierto que todo no ha cambiado en Estados Unidos. Ahora, con la victoria de Trump, usted es el otro lado de la medalla, y con Jeff Sessions, procurador, ha habido o está habiendo ya un cambio justamente a partir de la entrada en vigor de la nueva ley en California, de una nueva visión de lo que es la legalización en estos estados, y aparentemente hay la intención del gobierno federal, a través del procurador, de ejercer más presión sobre estos estados. Entonces también se viene una serie de tirones y conflictos en el interior de Estados Unidos. Esto también es cierto. Sí, que sí, lo que vemos es que lo que ha venido sucediendo con estas decisiones, digamos, extremistas o caprichosas por parte de la Casa Blanca, el Poder Judicial en Estados Unidos ha sido un contrapeso muy eficiente y muy efectivo. Es un strike cantado, que lo que va a pasar es que al venirse el conflicto ya formal entre la potestad estatal y la legislación federal, particularmente en materia de estupefacientes, esto va a terminar en la Corte. Y el Tribunal Supremo en Estados Unidos va a tener que resolver si la autonomía estatal, que allá es de a de veras, puede ser de alguna manera limitada por esta legislación que prohíba a nivel federal. Lo que hemos podido anticipar es que muchas decisiones de la Corte, a pesar del arribo de Gorsuch como el nuevo ministro, que inclina la balanza, parecería que deberían todavía de sostener esta autonomía estatal y favorecer que esta posibilidad de que los temas regulatorios locales
sean temas que la Federación no los puede inhibir. Además, vale recordar que justamente la prohibición del alcohol terminó justamente así. Fue un proceso de se levantaron prohibiciones y cada entidad fue progresivamente decidiendo si legalizaba o no legalizaba el consumo del alcohol, ¿no? Tal cual. Entonces, ese antecedente histórico también existe. Importantísimo. La potestad estatal es un tema que se ha venido reiterando durante muchas décadas. Y a eso hay que sumar que en 2016, bueno, es un dato que tú seguramente tienes mucho más claro que yo, en una encuesta de Gallup, al final del año, ya en octubre o noviembre, el porcentaje de norteamericanos estadounidenses que tenían o eran favorables al consumo recreativo de la marihuana ascendía ya al 60%. Y si tú bajabas el rango de la edad de 18 a 35, era como el 75 o el 65%, no recuerdo. Lo cual quiere decir que el cambio demográfico, que bueno, es inevitable por razones evidentes, el Dios Coronas no. va a ser que el proceso de legalización de la marihuana entre ya, o está entrando ya en una fase verdaderamente irreversible e imparable, ¿no? El tren no lo para nadie. Y lo que estamos viendo es que los efectos nocivos de la prohibición, en la medida en que dejan de tener su presencia en marihuana, ahora el problema lo tienen en opiáceos. Entonces vamos a tener que emigrar como análisis histórico, en el que Estados Unidos va a tener que entrar de lleno justamente también a revisar qué hace con esos otros estupefacientes, porque ahora el problema lo tiene ahí. Se está haciendo a un lado y afortunadamente hay una separación de los mercados, porque antes de que vinieran estos movimientos de regulación, si tú querías tener acceso a marihuana, era muy probable que quien era el suministrador ilegal tenía todo lo demás bagaje de otras sustancias. Esa conexión ahora se pierde, pero tienes un problema todavía de opiáceos que hay que entrarle, y el problema es que no sabes lo que les están vendiendo. Entonces, la forma eficiente que el Estado puede regular un tema de salud es teniendo el control del suministro, teniendo el control, me refiero en cuanto a calidad, no es que el Estado lo suministre como tal, pero por lo menos sabe lo que están teniendo acceso sus habitantes. Hoy ese control no lo tiene. Ahora, en ese sentido también vale la pena recuperar o señalar los elementos absolutamente aberrantes de la prohibición, ¿no? Y eso no solamente aquí en México, sino en la ONU, por ejemplo. La marihuana está catalogada como una droga de peligrosidad número 1, o sea, la más alta, y además sin propiedades médicas, lo cual es realmente una aberración. Científicamente reprobable. Científicamente reprobable. Y están por demás los estudios de algunos británicos, la revista Lancet, si no me equivoco, así es, donde mostraron justamente que la marihuana podría ser en determinado momento mucho menos perjudicial que el alcohol, que el consumo del alcohol, ¿no? Lo es. Entonces, en ese sentido, lo que esto muestra es que todo el esquema prohibicionista pues está lleno de mitos, de falsos mitos y de pensamientos muy aberrantes. Y hay que romper con esos mitos, y afortunadamente ahorita, por ejemplo, en Colorado tenemos ya un bagaje de información importante, porque es el que lleva más tiempo en justamente haber liberalizado y eliminado la prohibición, y tienes varios datos importantes. Uno de ellos es que, hablando de propiedades, digamos, terapéuticas y favorables, hay una correlación entre las ventas que hay y el uso de la marihuana y una caída muy pronunciada en materia de ansiolíticos. Entonces, la gran industria farmacéutica está sumamente preocupada en que, si estos datos se conocen, en los cuales además se eliminan muchos de los efectos secundarios propios de medicinas alópatas, ¿no? Tenemos ahí un efecto claro de que los índices o la calidad terapéutica de la marihuana no solamente está comprobada científicamente, sino en los hechos se está demostrando que efectivamente tiene esa capacidad. Nosotros no estamos proponiendo el consumo. Puede ser más efectiva y puede ser menos negativa en términos de las consecuencias. 100%. Y ese dato, insisto, la industria farmacéutica no les está encantando. Hay otro dato que tenemos ahí en la gráfica que te estaba mostrando, ¿no? Sí. En el cual es muy notorio que algo que es importante de estos mitos, ¿no? Es que se señalaba que en el momento en que tú liberalizarías, vendría una espiral de crecimiento en el consumo, y que por lo tanto los enemigos del cambio decían, no, es que no tenemos la capacidad para atender un problema de salud pública. Y sin embargo, en Colorado vemos que a partir de que se legalizó la sustancia, viene una caída importante en los niveles de consumo, que se explica por muchas razones. Uno es que a la hora de que se elimina este tema de que es una sustancia prohibida, que no tienes, digamos, este efecto casi de adrenalina de entrar a una zona donde hay un riesgo,
pierde esa parte del atractivo y se considera como una sustancia más en la cual, si alguien tiene necesidad de consumirla, lo puede hacer lícitamente, sin tener la amenaza, ¿no?, la espada de Damocles encima. Bueno, es algo que es una buena hipótesis. Ahora, refirámonos a México, ¿no? Sí. Y hay dos elementos a mí que me gustaría abordar. El primero es, ¿cuál es el estado, finalmente, cómo está quedando, cómo quedó la regularización del consumo medicinal o del uso medicinal de la marihuana? Muy por debajo de lo que se esperaba. Es un desastre. Es un desastre porque la propuesta que vino de las autoridades de salud, concretamente COFEPRIS, equivoca seriamente el que en vez de facilitar el que a la marihuana se le trate como debería haber sido parte de una medicina herbolaria, que en el fondo eso es lo que es. Sí, como decía el cardenal, ¿no? Había bálsamos que preparaban las abuelitas y que servían para friegas de marihuana y cosas que además ya sabemos. Digo, tenemos una tradición milenaria en materia de herbolaria en nuestro país. Bueno, así es. En vez de optar por ese mecanismo, que además era lo más lógico, porque al final del día estábamos hablando de una sustancia natural, de una planta, ¿no?, decidieron meterlo a los esquemas de medicinas farmacéuticas. Y entonces eso lo que va a provocar es que los esquemas de prueba, los esquemas de verificación, etcétera, pueden alejar la posibilidad de tener acceso. Y estamos hablando nada más de medicina, o sea, con carácter medicinal o terapéutico. No estamos hablando de efectos personales o lúdicos. Solamente algunos tenemos ese derecho por una cuestión judicial. Pero el resto de la población está marginada de ese uso personal y para efectos terapéuticos, salvo Grace, algunos que tienen un efecto de un amparo, los demás se van a tener que esperar durante meses o años porque el Estado mexicano ha determinado que es inviable concederles una mejor calidad de salud. Entonces, alguien como Grace, que hoy en día tiene un 90% menos de ataques epilépticos, el Estado mexicano dice, bueno, Grace se me salió del huacal, pero a todos los demás, y se estima que hay 50,000 personas más en la condición de Grace, la postura institucional del Estado mexicano es, no quiero que mejoren su calidad de vida. Se nos acaba el tiempo, pero esto no es reversible. O sea, finalmente no hay una manera de impugnar esto para que efectivamente haya una flexibilización y una racionalización de este proceso. Bueno, lo que tendríamos que hacer es, así como se hizo en materia de consumo personal, tendríamos que volver a impugnar y recurrir nuevamente a la vía judicial para que sea ese balance, el Poder Judicial, quien corrija estas deficiencias. El problema es que, como tú bien sabes, aun y cuando pudiéramos generar criterios jurisprudenciales, no tiene un efecto general para la población. O sea, tiene una serie de limitaciones. Se nos acabó el tiempo. Como quiera que sea, lo que puede sacar uno muy en claro de esta, digamos, de este contraste entre lo que pasa del otro lado de la frontera y lo que pasa aquí, es que allá las cosas caminan y van en un sentido muy claro, mucho más racional, mucho más positivo para todos. Y aquí estamos metidos en un hoyo que no tiene ni pies ni cabeza. Con eso cerramos. Esa es la realidad. Juan Francisco, muchas gracias. Jaime, gracias. Con gusto. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.